La revelación de que un medicamento de prescripción tomado por millones de estadounidenses puede inducir comportamientos sexuales extremos y peligrosos es una advertencia escalofriante sobre los riesgos ocultos en la industria farmacéutica. Un nuevo informe de la BBC ha expuesto cómo los agonistas de la dopamina, utilizados comúnmente para tratar el síndrome de las piernas inquietas, RLS, y la enfermedad de Parkinson, han desencadenado comportamientos compulsivos en pacientes desprevenidos. A pesar de que las farmacéuticas, como GlaxoSmithKline, GSK, tenían conocimiento desde hace más de 2 décadas sobre los efectos secundarios extremos, las advertencias en los prospectos han sido insuficientes o deliberadamente minimizadas. Esta falta de transparencia ha dejado a innumerables personas vulnerables a cambios drásticos en su personalidad y comportamiento, empujándolas hacia situaciones de riesgo con consecuencias devastadoras. El testimonio de víctimas que han experimentado impulsos sexuales incontrolables bajo los efectos de estos fármacos es alarmante. Mujeres como Claire, entrevistada por la BBC, relatan haber desarrollado una necesidad obsesiva de buscar encuentros sexuales imprudentes, despojándose de cualquier sentido de autocontrol o peligro, vestirse de manera provocativa, salir a la calle en horas de la madrugada y exponerse a situaciones de alto riesgo se convirtieron en acciones frecuentes y compulsivas mientras consumían el medicamento. Pero lo más impactante es que estos comportamientos desaparecieron casi de inmediato al suspender la medicación, lo que demuestra que la droga fue la responsable directa de alterar su conducta. Este fenómeno no se limita a cambios en la libido. Los agonistas de la dopamina han sido vinculados a una serie de conductas adictivas y destructivas, incluyendo el juego patológico, el consumo excesivo de alcohol, los gastos compulsivos e incluso actos criminales. En el caso de un hombre mencionado en los documentos internos de GSK, el medicamento lo llevó a cometer una agresión sexual contra un menor, un hecho que demuestra la gravedad de estos efectos secundarios. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes documentados, la información proporcionada a los pacientes sigue siendo ambigua, con advertencias genéricas sobre aumento del deseo sexual en lugar de una descripción clara de los peligros extremos que podrían enfrentar. La negligencia de la industria farmacéutica en este asunto es profundamente preocupante. Desde 2003, GSK y otras compañías eran plenamente conscientes de los riesgos asociados con estos medicamentos, pero optaron por minimizar las advertencias, posiblemente para evitar una caída en las ventas o demandas masivas. Esto plantea preguntas inquietantes sobre hasta qué punto se priorizan los beneficios económicos sobre la seguridad del paciente. Si una empresa tiene pruebas de que un fármaco puede inducir conductas que ponen en peligro la vida de quienes lo consumen, ¿por qué no toma medidas inmediatas para advertir al público y a los profesionales de la salud? El escándalo de los agonistas de la dopamina recuerda otros casos en los que los efectos secundarios de los medicamentos fueron ocultados hasta que el daño se volvió demasiado evidente para ser ignorado. La crisis de los opioides en Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo la falta de transparencia en la industria farmacéutica puede tener consecuencias catastróficas. Empresas como Purdue Pharma promovieron agresivamente el uso de la oxicodona mientras minimizaban su potencial adictivo, lo que llevó a una epidemia de sobredosis que ha cobrado cientos de miles de vidas. Aunque los agonistas de la dopamina no han provocado un nivel de crisis comparable, el patrón de encubrimiento y falta de regulación es el mismo, lo que sugiere que la historia podría repetirse si no se toman medidas urgentes. El hecho de que estos medicamentos estén siendo recetados para una condición tan común como el síndrome de las piernas inquietas amplifica el peligro. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, que afecta a una fracción más reducida de la población, el RLS es diagnosticado en millones de personas en todo el mundo, muchas de las cuales pueden estar expuestas a estos efectos secundarios sin tener la menor idea de los riesgos que corren. Además, como se trata de un medicamento de uso continuo, la probabilidad de desarrollar efectos adversos aumenta con el tiempo. Algunos estudios han demostrado que los agonistas de la dopamina pueden generar cambios estructurales en el cerebro, reconfigurando las vías de recompensa y fomentando comportamientos compulsivos incluso después de que el paciente haya dejado de tomar el fármaco. Uno de los mayores problemas en este caso es la falta de información y educación para los médicos que recetan estos medicamentos. Muchos profesionales de la salud confían en los datos proporcionados por las propias farmacéuticas y pueden no estar plenamente conscientes de la gravedad de los efectos secundarios. Como resultado, los pacientes reciben estos fármacos sin advertencias adecuadas y pueden tardar meses o incluso años en hacer la conexión entre sus cambios de comportamiento y la medicación. Esto no solo compromete su bienestar físico y mental, sino que también puede tener consecuencias devastadoras en sus relaciones personales, su estabilidad financiera y su seguridad. El hecho de que existan registros internos de GSK sobre estos efectos secundarios desde hace más de 20 años indica que las autoridades regulatorias también han fallado en su labor de proteger al público. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y su equivalente en el Reino Unido han permitido que estos medicamentos permanezcan en el mercado sin exigir advertencias más contundentes.
Esto es particularmente preocupante considerando que la FDA ha emitido alertas de seguridad para medicamentos con efectos secundarios menos graves en el pasado. ¿Por qué la respuesta ha sido tan tibia en este caso? ¿Cuántas personas han tenido que sufrir consecuencias irreversibles antes de que las autoridades intervengan de manera efectiva? El testimonio de pacientes como Claire es una prueba innegable de que este problema es real y que las consecuencias pueden ser devastadoras. Algunas víctimas han perdido su empleo, su estabilidad emocional y sus relaciones familiares debido a los impulsos incontrolables inducidos por estos medicamentos. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué más tiene que suceder para que las farmacéuticas y los reguladores tomen responsabilidad? El uso de agonistas de la dopamina para el síndrome de las piernas inquietas y otras condiciones debe ser reevaluado de inmediato. Es imperativo que los pacientes reciban advertencias explícitas y detalladas sobre los posibles efectos secundarios, en lugar de frases vagas que minimizan los riesgos reales. Además, deben implementarse controles más estrictos para monitorear los cambios de comportamiento en quienes consumen estos medicamentos y establecer protocolos claros para la suspensión segura del tratamiento en caso de que los efectos adversos se manifiesten. La historia ha demostrado una y otra vez que la falta de regulación en la industria farmacéutica puede tener consecuencias devastadoras. Este caso no es una excepción. Si no se toman medidas urgentes, miles de personas más podrían verse arrastradas a comportamientos autodestructivos sin comprender que la causa radica en el medicamento que les recetaron para una condición aparentemente inofensiva. La advertencia es clara: sin transparencia y responsabilidad, la medicina puede convertirse en una trampa mortal.